Me llamo Eliseo Rentería y tengo 74 años. Les voy a contar mi historia porque necesito que alguien la escuche, que alguien entienda lo que viví. Fui albañil durante más de 4 décadas. De esos que conocen cada mezcla con solo tocarla, que suben andamios bajo el sol ardiente sin quejarse. Crié solo a mi hijo Adrián desde que su madre nos abandonó cuando él apenas tenía 7 años. Trabajé día y noche, hice turnos dobles, hasta trabajé de vigilante nocturno, para que nunca le faltara nada. Todo ese sacrificio para terminar viviendo en un cuartito húmedo al fondo de la casa que yo mismo ayudé a construir con estas manos gastadas en todo. Comenzó hace 2 años cuando Adrián me dijo, con voz seca, que era mejor si me mudaba al cuarto de servicio. Me señaló la puerta trasera, sin mirarme a los ojos, y yo simplemente tomé mis pocas pertenencias y obedecí. El cuarto olía a humedad. Tenía una cama destartalada, un ventilador que no funcionaba y un lavabo tapado. Mi hijo me entregó las llaves como quien entrega cualquier cosa y me advirtió que avisara si iba a salir porque no quería problemas con los vecinos. A la primera noche traté de convencerme de que era algo temporal, que mi hijo estaba presionado por el trabajo y las deudas, pero cuando encontré mi desayuno tirado en el piso a la mañana siguiente, comprendí que ya no era bienvenido en esa casa. Mi nuera Vanessa nunca disimuló su desprecio hacia mí. Me veía como algo que estorbaba, como un mueble viejo que no sabían dónde colocar. Decía que yo era demasiado pueblerino, como si eso fuera algo vergonzoso, olvidando que fui yo quien les dio la mitad del enganche para comprar esa casa con los ahorros de toda mi vida. Me mantuve callado, porque soy de los que observan antes de actuar, pero no soy ningún tonto. Empecé a notar los cambios graduales. Primero desconectaron el internet de mi cuarto, después quitaron el televisor, hasta el pequeño tapete donde hacía mis estiramientos desapareció. Cuando preguntaba, Vanessa respondía con veneno que la casa era de ellos y que no podían tener cosas regadas por todos lados. Adrián solo asentía y a veces hasta se reía de las indirectas crueles que me lanzaba su esposa. Un día lo escuché hablando por teléfono con un amigo. Sus palabras me atravesaron como cuchillos cuando dijo que ya no aguantaba tenerme ahí, que solo estorbaba, y que entre más escondido estuviera yo, mejor para todos. Ese día algo se quebró dentro de mí definitivamente. Fue entonces cuando empecé a planear mi salida con cabeza fría. Juntando cada pieza del rompecabezas, aún conservaba mis documentos importantes. Y lo más crucial, mi nombre todavía aparecía en las escrituras de la casa. Cuando ayudé a comprarla, me aseguré de que quedara registrado así. Adrián lo había olvidado, pero yo jamás lo olvidé. No iba a actuar impulsivamente. Soy hombre de planificar, de respirar profundo y actuar en el momento preciso. Mientras tanto fingía que todo estaba bien. Cuidaba el jardín, barría el patio, lavaba mi ropa a mano y la tendía en un cordel improvisado. Los vecinos pensaban que era el jardinero o el velador. Algunos hasta preguntaban si trabajaba ahí, y yo sonreía diciendo que sí, porque era más fácil que explicar la dolorosa verdad. El punto de quiebre llegó cuando Vanessa organizó una reunión familiar un domingo. No solo no fui invitado, sino que me pidieron específicamente que no apareciera. Me quedé encerrado en mi cuarto escuchando las risas, la música y los brindis, hasta que escuché a Vanessa decir fuerte y claro que en su casa solo querían gente útil y que su suegro ya parecía pieza de museo. Respiré profundo, me miré en el espejo manchado y me dije que ya era suficiente. Al día siguiente fui temprano al centro. Me senté en una cafetería, pedí un café negro con pan y esperé a que abriera la notaría. Necesitaba confirmar mi situación legal. El licenciado revisó mis papeles y confirmó que yo seguía siendo dueño del 50% de la propiedad y que tenía todo el derecho de venderla. Salí de ahí con una tranquilidad que no había sentido en meses. Esa noche escribí una carta para Adrián. No era una carta de despedida amarga,
sino una declaración de dignidad. Le expliqué que durante años fui su padre y su sostén, que le di todo lo que tuve y más. Le dejé claro que no era un estorbo ni una carga, y que la casa donde vivía también tenía mis raíces. Le informé que había decidido irme con la frente en alto. Deslicé la carta bajo su puerta. Mientras todos dormían, al amanecer, junté mis pocas pertenencias, y me fui sin hacer ruido ni mirar atrás. Me mudé a un pequeño cuarto que me rentó Rubén, un viejo amigo de mis tiempos de construcción. Tenía un terreno en las afueras del pueblo con una casita que usaba como bodega. Me dejó quedarme a cambio de ayuda con reparaciones y mantenimiento. Con el tiempo libre, empecé a reparar muebles, a hacer bancas, a arreglar puertas. Lo que comenzó como terapia, pronto se convirtió en un pequeño negocio. La gente empezó a traerme encargos y poco a poco mi espacio se llenó de herramientas, maderas y sobre todo, de propósito renovado. Semanas después, Adrián vino a buscarme. Llegó una tarde mientras yo lijaba una mesa bajo la sombra de un laurel. Se quedó parado mirándome como si no supiera por dónde empezar. Me dijo que había leído mi carta y que no quería que pensara que no valoraba lo que había hecho por él. Le respondí que ya era tarde para eso y que ahora sabía cómo era él. Realmente, después de un silencio incómodo, me propuso comprar mi parte de la casa para evitar conflictos. Le respondí que se la vendería, pero no por lo que él quisiera pagar, sino por su valor real, y más importante aún, por lo que yo valía. Llevamos los papeles a la notaría, tasamos la propiedad y acordamos la venta. Con ese dinero compré un pequeño terreno en el campo, con una casa sencilla, rodeada de árboles y silencio. Empecé de cero sin rencor, pero con memoria en la vida en el campo, me enseñó a respirar nuevamente. Mi casita era blanca, con tejas color terracota, y un porche de madera que construí con vigas recicladas. El terreno tenía naranjos, nopales y hasta sembré calabazas. En esa tierra no solo puse semillas, sino también esperanza. A mi amigo Rubén me visitó una tarde. Estaba demacrado y me contó que su hijo lo estaba tratando igual que el mío, como una carga. Le conté mi experiencia y lo ayudé a hacer lo mismo. Revisamos sus papeles, consultamos con un abogado y pronto se mudó a una cabañita cerca de la mía. Nos turnábamos para cocinar, conversábamos y veíamos los atardeceres juntos. Éramos dos viejos reconstruidos y eso era más que suficiente. A meses después, recibí una carta de Adrián, sin remitente. Decía que las cosas no estaban bien, que Vanessa peleaba con todos, que los niños preguntaban por mí, y que se sentía vacío. Quería verme y hablar, aunque fuera una vez. Guardé la carta sin responder, porque a veces el silencio también es una respuesta necesaria. Con el tiempo empezaron a llegar más encargos de carpintería. Una señora me pidió un altar de madera para su esposo fallecido. Un joven trajo una bicicleta antigua para restaurar. Entre cada clavo y cada lijada, sentía que recuperaba pedazos de mí, que creía perdidos en Rubén. Enfermó gravemente meses después. Una tos persistente resultó ser cáncer. Lo cuidé como pude. La preparaba caldos, le leía periódicos, le ponía música suave. No tenía familia cercana, solo un sobrino distante que nunca lo visitó. Me convertí en su única compañía. Una tarde me agarró del brazo y me agradeció por no dejarlo solo como lo habían dejado otros. Murió tranquilo 2 semanas después. Lo enterramos bajo un encino con una cruz sencilla que tallé yo mismo. Después de su muerte, la casa se volvió más silenciosa. Fue entonces cuando conocí a Matías, un hombre joven que necesitaba ayuda para construir muebles rústicos para una pequeña posada que quería abrir con su esposa Emilia. Acepté el trabajo no por necesidad, sino porque me hacía sentir útil nuevamente. Con ellos nació un vínculo especial, basado en respeto
y gratitud genuina. Un día Matías me ofreció mudarme con ellos a la posada. Me harían un cuarto propio con baño y tendría mi espacio. Me tomó por sorpresa su generosidad, pero acepté, porque entendí que aún había gente buena en el mundo que no te mide por tu edad, sino por tu valor como persona. En mí mudé a la posada, donde me dieron un cuarto con ventanas grandes y un pequeño jardín. Me integraron como uno más de la familia. Ahí no era el viejo que estorbaba, sino Eliseo, el maestro carpintero que sabía hacer que los muebles no rechinaran. Era útil y, más importante, era visto y valorado. A la posada se convirtió en un refugio para almas cansadas. Llegaban personas mayores arrastrando historias de abandono similares a la mía. Don Rogelio y su esposa Marta se quedaron permanentemente. Compartíamos desayunos, tardes de plática y noches de anécdotas. Los huéspedes sentían el calor especial del lugar y muchos se quedaban más tiempo del planeado. Emilia me animó a escribir mi historia. Decía que mucha gente necesitaba escuchar testimonios como el mío. Empecé a escribir sin orden, a veces por el final, otras por el medio. Mientras más escribía, más me daba cuenta de que mi historia no era solo mía, sino de muchos padres que han dado todo sin recibir gratitud. Don Rogelio leyó mis escritos y me dijo que era un mapa para los que estaban perdidos. Con ayuda de Emilia y Matías, terminé mi libro titulado Cuando el hijo se olvida del padre. Se imprimieron copias en el pueblo y pronto más personas comenzaron a llegar buscando al señor del libro. Una editorial pequeña se interesó y publicó el libro oficialmente. Pedí que se distribuyera gratuitamente en asilos y hospitales geriátricos. No me interesaban los aplausos, sino que algún viejo sentado en un rincón pudiera leer mi historia y pensar que no estaba solo. Adrián me escribió una última carta contándome que se había ido a otro estado, que trabajaba como jornalero y que por primera vez estaba conociendo el silencio. No pedía nada, solo quería que supiera que estaba tratando de ser mejor hombre. No respondí porque mi respuesta ya estaba escrita en mi forma de seguir adelante. La vida en la posada continuó floreciendo. Un joven llamado Alonso me convenció de grabar mis historias para compartirlas en Internet. Empezaron a llegar cartas de todo el país. Un señor de Sonora cuyo hijo lo llamó después de 5 años. Una mujer de Veracruz que cuidaba a su padre con Alzheimer y encontraba fuerza en mis relatos. Un joven de la capital que recordaba a su abuelo. Eran mensajes que no pedí, pero que recibí con el alma abierta. Una madrugada desperté con un dolor en el pecho. No era fuerte, pero era diferente. Me vestí despacio, caminé hasta el porche y me senté en la mecedora bajo las estrellas. No desperté a nadie, solo quería quedarme un momento más con todo lo que había construido. Cerré los ojos sintiendo una paz profunda. Emilia me encontró, dormido en la mecedora con una libreta abierta, donde había escrito mis últimas líneas sobre seguir adelante y nunca dejar de amar. Me despidieron como hubiera querido, con canciones antiguas y palabras simples. Me enterraron bajo el árbol de guayaba, que tanto cuidé, con una banca de madera y una placa que decía: «Aquí descansan las manos que enseñaron a volver a empezar». Mi historia no terminó con mi partida. La banca se volvió lugar de reflexión para muchos. La posada siguió siendo refugio para almas cansadas. Mi libro continuó llegando a manos que lo necesitaban, y mi testimonio siguió resonando en corazones que creían estar solos en su dolor. Aprendí que la vejez no mata la dignidad, que nunca es tarde para empezar de nuevo, y que el verdadero hogar no está en las paredes, sino en donde te valoran por quien eres. No me arrepiento del camino que tomé, porque entendí que la justicia no siempre llega como castigo, sino a veces como paz interior. Y esa paz, esa dignidad recuperada, vale más que cualquier perdón tardío o reconocimiento forzado. Si alguien lee esto y se encuentra en una situación similar, quiero que sepa que no está solo,
que el dolor de ser relegado por quienes más amamos es real, pero no tiene que definirnos, que podemos reconstruirnos a cualquier edad, y que mereces respeto sin importar los años que tengas. La vida puede sorprenderte con nuevas familias, con propósitos renovados, y con la satisfacción de saber que te mantuviste firme cuando todo parecía derrumbarse. A mi nombre es Eliseo Rentería. Fui albañil, fui padre, fui relegado y fui reconstruido. Y al final de todo, fui feliz porque aprendí que el amor propio es el cimiento más fuerte sobre el cual construir una vida nueva. No necesité el perdón de mi hijo para encontrar paz. No necesité su aprobación para saber mi valor. Y esa es la verdadera victoria, poder mirarte al espejo y saber que a pesar de todo, nunca dejaste de ser digno.